segunda parte. Bueno, muy buenos días para todos. De mi parte, les doy la bienvenida a este seminario que tiene como objetivo darles de forma práctica y de forma teórica, pero de una manera más profunda y más del día a día, cómo solicitar saldos a favor, tanto en renta como en IVA ante la DIAN. Entonces, en la primera parte con Marcela, estuvieron viendo algunos elementos claves respecto de la parte del procedimiento del saldo a favor, ¿cierto? Entonces estuvieron viendo los saldos a favor de IVA, los saldos a favor de renta, de dónde provienen o quiénes son aquellos que pueden hacer esa solicitud de saldos a favor y entre otros elementos claves. En esta segunda parte, entonces estarán desarrollando conmigo cuál es esa periodicidad con la cual yo puedo solicitar esa devolución de IVA ante la DIAN. La de renta también ya la estuvieron manejando con Marcela y también vamos a ver los tiempos de respuesta que tiene la DIAN frente a esa solicitud que realizó el contribuyente. Después estaremos realizando un proceso de auditoría y queremos darles, como les decía, Marcela y yo cuando nos sentamos a planear este seminario, queríamos un evento distinto y yo creo que ya lo han ido sintiendo en el tema que vieron con Marcela y es algo muy práctico. O sea, nosotros que hemos venido con muchos clientes haciendo y apoyándoles procesos de devolución, tanto en renta como en IVA, ¿cuáles son esos tipsitos? ¿Cuáles son esos elementos que a veces uno no considera o que incluso no están en la norma y que de pronto ya son interpretación de la DIAN o que en los procesos esto nos ha funcionado? Entonces, todos esos elementos son los que quisimos traerles a ustedes esta mañana. Entonces, parte de eso, hay una auditoría y uno cuando trabaja esos procesos de devolución con los clientes, uno les dice, mire, hay unos que llegan, no, es que necesito que me vuelvan a dar plata ya, ya, la necesito pantier, ¿cierto? Pero uno les dice, bueno, vamos a revisar, ¿cierto? Y al cliente a veces le cuesta un poco ese proceso, pero verdaderamente el proceso de auditoría nos ahorra muchos dolores de cabeza, nos ahorra muchos inadmisorios, así que es un proceso que independientemente en la etapa que usted esté, sea el contador que ya conoce la contabilidad o sea el asesor que va a solicitar el saldo a favor, es importante hacer ese tipo de auditorías. Entonces, comencemos con la primera parte. Como les decía, el día de mañana, Marcela y yo estaremos desarrollando ya el trámite formal, o sea, hoy vamos a estar viendo toda la parte normativa, todos aquellos elementos para usted saber cuándo tiene derecho al saldo a favor, cuándo puede hacer la solicitud del saldo a favor, cuánto tiempo tiene de respuesta la DIAN, cómo revisa. Y mañana vamos a empezar un proceso de evolución base cero, ¿cierto? Y vamos a irnos por los formatos más relevantes explicándoles cómo se deben de diligenciar y qué tipsitos importantes debemos de tener en cuenta. Marcela, ¿me confirmas por favor si tenemos bien el audio? Alexandra, sí, está correcto, Sí, adelante. perfecto, gracias, Silvia. Bueno, entonces vamos a comenzar en esta segunda parte hablando del término que tiene el contribuyente para hacer la solicitud de devolución o compensación de saldos a favor en IVA. Y es importante tener en cuenta que en este momento hay tres tipos de oportunidades o de términos que tiene el contribuyente para solicitar ese saldo a favor. Es decir, algunos contribuyentes pueden hacer la solicitud de forma bimestral, otros lo pueden hacer solamente de forma semestral y otros lo pueden hacer de forma anual. Esos son los tres términos que tenemos para presentar las solicitudes de devolución o compensación. ¿Sin perjuicio de qué? Sin perjuicio primero de la periodicidad que usted tiene para presentar la declaración de IVA. Es decir, puede ser que usted sea un exportador y que tenga derecho a esas devoluciones de forma bimestral. Pero por los ingresos usted presenta, bueno, ahí también tenía que presentar bimestral. No hablemos de los exportadores, hablemos, por ejemplo, de un tercero, por ejemplo, que sea del régimen simple y que presente declaraciones anuales y que de pronto, por ser productor de bien exento, tenga derecho a la devolución semestral, pues en ese caso
Yo sí quisiera presentarla semestral, pero mis declaraciones de IVA se presentan en una periodicidad mayor. Entonces, no tengo forma de hacerlo semestral y caso contrario, pues en alguno que fuera que tú pudiera presentarlo bimestral, pero las declaraciones son cuatrimestrales o anuales. Entonces, sin perjuicio de esa periodicidad, este es el derecho que le da la norma. Otro tema importante es que tuvimos muchos problemas con los productores de bienes exentos, es que la norma me da el derecho de hacerlo bimestral, a algunos le da el derecho semestral, a uno les da el derecho anual, pero no pasa nada y no hay inconveniente si yo, teniendo el derecho a solicitar una devolución de saldos a favor bimestral, se lo quiero pedir a la DIAN semestral o quiero hacerlo cuatrimestral o quiero hacerlo anual. No hay ningún inconveniente. La DIAN tenía un oficio donde decía que los productores de bienes exentos que solicitan las devoluciones de saldos a favor de forma semestral, si no la pedían semestral, ya no la podían pedir anual, que porque la norma decía que ellos la debían pedir semestral. Entonces estaba, digamos, cometiendo un abuso en la interpretación de la norma, que afortunadamente pues ya no es doctrina vigente en la parte de evoluciones y como les decía, yo siempre me limito al menor término que me dice la norma de acuerdo a mi actividad económica, que ahorita lo vamos a ver, sin perjuicio de que yo lo pueda solicitar en, en un término superior. Entonces, eso es lo que estamos explicando en esta parte. Empecemos entonces por decir quiénes son aquellos contribuyentes que pueden liberar ese flujo de caja de forma más ágil, porque realmente esto es o sea, usted poder radicar su solicitud de devolución bimestral es un beneficio de que la plática no va a estar tanto tiempo trabajando un tercero con su plata, sino que usted va a poder tener la solicitud mucho más ágil. Entonces, poder pedir la solicitud de forma bimestral es lo que todos quisiéramos hacer. Pero ¿quiénes son aquellos que sí pueden, sin problema alguno, solicitarlo de forma bimestral? Primero, aquellos responsables con calidad de operador económico autorizado. Y eso se encuentra en el parágrafo 1 del artículo 850 del Estatuto Tributario, reglamentado por el decreto 3568 del 2011. ¿Quiénes son esos responsables que tienen esa calidad de operador económico autorizado? Miren, anteriormente nosotros hablábamos de un usuario altamente importador o exportador y se migró el concepto a responsables con calidad de operador económico autorizado o EA. Cero EA es como cuando una empresa dice, yo tengo el sello de calidad y Contec, o yo tengo este X sello de calidad, ¿cierto? Es como un sello de calidad sobre el proceso que usted tiene en materia de relacionamiento con el exterior, bien sea como exportador, como importador, como exportador y a la vez importador o como agencia de aduanas. Todos estos terceros, si usted es un importador, si usted es un exportador, tiene ambas calidades o es una agencia de aduanas, puede pedirle a la DIAN que lo autorice para ser operador económico autorizado. ¿Y qué significa que usted es operador económico autorizado? Que usted tiene ese sello de calidad que garantiza que hay seguridad en su cadena logística, que usted es competitivo y la DIAN dice, bueno, usted me está garantizando aquí un montón de temas. En la solicitud de OEA se revisa todo, se revisa la seguridad, se garantiza la cadena limpia de proveedores, se garantiza higiene y seguridad en el trabajo, el tema por ejemplo, cuando son estos productos, el ICA, los permisos del ICA, todos esos temas se revisan. Aquí yo les dejé dos links. Este primero es para hacer la solicitud a la DIAN como operador económico autorizado. ¿Por qué se los digo? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos clientes que no son operadores económicos autorizados y que si lo fuéramos, pues nos permitiría presentar esa solicitud de devolución de forma bimestral, ¿cierto? Entonces aquí están los documentos soportes, cómo se presenta la solicitud de autorización y la plantilla, que es un manual dependiendo de cuál es su calidad.
Por ejemplo, dependiendo de su calidad, hay un manual inicial de autoevaluación para usted saber si lo cumple. Si usted es una empresa que ya tiene, digamos, una certificación en calidad, probablemente usted ya, pues, no pase, pero pues no pase derecho, digámoslo así, pero probablemente usted ya tenga un camino avanzado. Entonces, miren acá, en esta autoevaluación, miren que hay un cumplimiento de requisitos. Entonces, miren que habla de unas condiciones previas, del riesgo, de la seguridad fitosanitaria, seguridad sanitaria, asociados del negocio, la seguridad del contenedor, cómo controla la empresa el acceso a sus instalaciones, la seguridad del personal, de los procesos, seguridad física, seguridad de la tecnología, entrenamiento en seguridad. Y cada uno de esos elementos tiene unas preguntas, son como, cada uno tiene más o menos unas 10 preguntas y usted responde sí o no, si los cumple. Y si los cumple, coloca en una casillita de observaciones, por ejemplo, miremos esta, es la herramienta para el importador. Usted coloca unas observaciones. Entonces usted dice, si cumplo porque la empresa tiene esta certificación o todas o sea, o hay un personal de vigilancia en la empresa. Entonces, mire, ahí están cada uno de los elementos y usted se hace la autoevaluación, ¿cierto? Entonces usted dice, aquí llena la información, condiciones previas. Entonces ahí le pregunta, estar domiciliados y acreditar la existencia legal en el país. Entonces usted dice, la empresa se encuentra constituida en tal, tal. Entonces usted dice si lo cumple o si no lo cumple. Y empieza a hacerle preguntas, ¿cierto? Entonces eso es para usted colocar la autoevaluación y al final le sale si usted cumple con todo o le falta cumplir esto para usted poder ser OEA. ¿Qué hacen muchas empresas? Pues les quedan punticos, ¿cierto? Por ejemplo, usted no tiene sistemas de alarma ni videocámaras de vigilancia, no puede ser OEA, ¿cierto? Entonces usted sabe, no, tengo que implementar esta acción para ser OEA. Hay empresas que se dedican a ayudar a las compañías a certificarse como OEA. Eh, esta revisión de operador económico autorizado, digamos que se radica ante la DIAN, pero es una revisión conjunta de la DIAN, el ICA y la Policía Nacional. ¿Por qué están estos tres junticos? Porque cuando usted ya se certifica como EA, ellos en el tema al momento de exportar, pues van a ser muchísimo más condescendientes con usted, ¿cierto? Entonces, hay menos revisiones, hay por parte de la policía, por parte del ICO, o sea, hay muchos beneficios de ser operador económico autorizado. No solamente que la devolución ya te la dan bimestral, sino que y realmente muchas empresas lo hacen por lo otro y es porque agiliza muchísimo el proceso de importación o el proceso de exportación. Entonces, digamos que esa es como la razón principal por la que muchos clientes quieren ser operadores económicos autorizados. Ahora, también tengo clientes, que es el caso, por ejemplo, de uno que en este momento estamos en proceso de certificación, que lo estamos haciendo es porque somos exportadores y también somos productores de bienes exentos. Entonces, por la doble calidad, podemos solicitar devolución cada 6 meses y no bimestralmente, pero si somos operadores económicos autorizados, sí nos devuelven de forma bimestral. Entonces, estos son unos que tienen ese beneficio. Otros terceros que tienen el beneficio de poder hacer la solicitud de forma bimestral son los responsables por operaciones exentas. ¿Quiénes son esos responsables de operaciones exentas? Pues básicamente los que están en el artículo 481 del Estatuto Tributario. ¿Y quiénes son esos que están en el artículo 481 del Estatuto Tributario? Pues la norma me dice, mire, son aquellos que primero exportan directamente. ¿Cómo así que exportan directamente? Sí, usted hace el trámite de exportación y le expiden un DEX. O usted hace un envío de exportación por courier, exportaciones de bajo costo, y le dan una guía. ¿Qué es importante aquí? Pues que tanto el DEX como la guía sea a nombre de la empresa que está diciendo que tiene el saldo a favor por la exportación. ¿Por qué se los digo? Porque hemos tenido casos en que algunas empresas han hecho negociaciones, pues no chuequitas, sino que, digámoslo así, no bien asesorados, y que una empresa le ha dicho, ay, venga, unámonos usted y yo para exportar, pero que el DEX salga a nombre suyo.
Y después el otro va a solicitar el saldo a favor y la DIAN le dice, no, el DEX no está a nombre suyo. No, es que mire que aquí hay un contrato de colaboración empresarial donde dice que estamos exportando conjuntamente. No, señor. Esas figuras de colaboración empresarial no pueden estar o no aplican para la figura de exportación. Solamente se reputa como exportador aquel que tenga su nombre, el DEX. Lo mismo con la guía. Ah, es que yo tenía la mercancía en otra parte y como nos pasó a nosotros, y una empresa me hizo el favor de hacer el despacho y puso que él era el que despachaba. No le van a aceptar porque tiene que estar a nombre de quien está realizando la actividad de exportación. Y si la venta no la hizo directamente, sino a través de una comercializadora internacional, también es una operación exenta que tiene derecho a la solicitud bimestral siempre y cuando usted tenga el certificado al proveedor y que los productos que usted le vendió realmente sean exportados o sean partes de ese proceso productivo que al final el producto terminado se va a exportar. Otros que realizan operaciones exentas que tienen derecho a pedir el IVA en devolución de forma bimestral, servicios que sean prestados donde en el país y que sean utilizados exclusivamente en el exterior. Recordemos que en materia de prestación de servicios, yo puedo prestar el servicio en Colombia, desde Colombia o en el exterior, ¿cierto? Cuando hablamos en Colombia, el servicio se presta y se beneficia aquí en Colombia. Cuando hablamos desde Colombia es estaba en el país, pero se va a utilizar ¿dónde? En el exterior o el servicio prestado en el exterior ya es un servicio que no estoy ubicado en el país en el momento de prestarlo, sino en el exterior, que ya no es un ingreso de fuente nacional y tampoco es un ingreso que está, que cumple la base o el hecho generador de IVA, ¿cierto? Pero cuando yo estoy en Colombia y ese servicio se utiliza exclusivamente en el exterior, pues la norma me dice a través del decreto 2223 que siempre y cuando yo tenga la factura que le mandé a ese cliente del exterior, tenga un certificado donde esté certificando yo junto con el revisor fiscal de que el servicio es utilizado exclusivamente en el exterior por personas que no tienen, pues que no están vinculadas aquí en Colombia, o sea que el servicio realmente termina en el exterior y no se va a terminar utilizando aquí en Colombia y adicionalmente pueda entregar o un contrato o la oferta de servicios o la orden de compra. Con esos tres documentos, factura debidamente expedida, certificado, que es el, si no estoy mal, es el formato 1858, si no estoy mal, y adjuntar la orden de compra o la oferta o el contrato. Con esos tres, yo acredito la exportación de servicios y tengo derecho sin problema a la exportación, a la devolución por exportación, que es muy importante en el caso uno, en el caso 2 y en el caso 3, que esa calidad de exportador yo la haya actualizado en el RUT antes de hacer la primera venta, ¿cierto? Antes de hacer la primera exportación para que la DIAN me pueda otorgar ese derecho que tengo a la devolución de los IVAs consumidos. Otros que pueden pedir la solicitud de forma bimestral son aquellos que prestan servicios turísticos, pero ¿quiénes son? Son los hoteles o son aquellos agencias operadoras que se inscribieron en el Registro Nacional de Turismo. Y para poder solicitar esa devolución bimestral, pues ellos adjuntan una relación de las facturas expedidas y para acreditar que el servicio se prestó a un residente en el exterior, adjuntan la fotocopia del documento que acredita la no residencia de esa persona, el pasaporte, bueno, y hay un montón de documentos que dice este artículo que soportan o acreditan la no residencia aquí en Colombia. Hay otros últimos que, digamos, son menos comunes, que son aquellos que venden materias primas, partes o insumos desde aquí del territorio aduanero nacional hacia las zonas francas, ¿cierto? Siempre y cuando esos bienes pues vayan a ser efectivamente posteriormente exportados. Y aquellos que hacen impresiones de los que trata el artículo 478, que son esas revistas de carácter científico y algunas otras,
y los productores e importadores de cuadernos de tipo escolar, algunos diarios, publicaciones o suscripciones digitales, y los que prestan servicios de conexión y acceso a Internet de los estratos 1 y 2, todos ellos pueden pedir la solicitud de forma bimestral. Bien, entonces acá, entonces ya depuramos los siguientes, depuramos los que son operador económico autorizado, depuramos los que prestan o los responsables que son operaciones de exentas, que vimos que son en general exportaciones de servicios, de bienes, y que por allá debajito hay unos relacionados con zona franca, con impresión, con servicios pues de conexión, pero hay otros que también pueden prestar o que tienen el derecho a hacer la solicitud de devolución de IVA de forma bimestral, y es cualquiera que sea responsable de IVA, pero que el saldo a favor provenga del IVA retenido, ¿cierto? ¿Eso dónde está? Nos lo dice el artículo 850 en el parágrafo 1. Entonces, cuando yo sea responsable de IVA, si la devolución del saldo a favor es producto de RTIVAs, me dice, solo podrá ser solicitada por aquellos que hayan sido objeto de retención. Entonces viene una primera pregunta muy importante y es, listo, yo soy un tercero que hago de todo un poquito. Exporto, vendo nacional, hay unos clientes que me hacen IVA, tengo productos por diferencia de tarifa, oiga, qué enredo. Soy productor de bienes exentos y créanme que en la vida real tenemos los casos. Mejor dicho, hago de todo. Entonces, Alexa, ¿cómo sé si la solicitud la hago bimestral o la hago semestral o la hago anual? Bueno, usted tiene que hacer un anexo, que es el que Marcela les va a explicar. Ah, no, ya se los explicó, y es el origen del saldo a favor. Y en ese origen del saldo a favor, recordemos que en primer lugar yo lo imputo a la retención a título de IVA, ¿cierto? ¿Qué pasa con la DIAN? Y es un tema pues que hemos tenido, digamos, inconvenientes. Puede ser que yo sea productor de bienes exentos. Vendí cualquier vaquita o cualquier cerdito, la vaquita viva y el cerdito vivo o muerto y el cerdito muerto. Y soy productor de bienes exentos, pero ese valor fue súper pequeñito. Pero lo relevante para mí es el tema del rete IVA. O sea, eso a mí me retienen todos mis clientes y por eso es que tengo saldo a favor. Indistintamente de por qué viene su saldo a favor, o sea, del origen del saldo a favor, si usted es exportador, tiene que adjuntar los formatos de exportadores, que lo vamos a ver mañana. Si usted es productor de bienes exentos, tiene que hacer los anexos de productor de bienes exentos. Hacia el final el saldo a favor no provenga de esos orígenes. Que es un tema pues un poquito complejo de manejar porque la DIAN no ayuda con la orientación, o sea, la guía es muy escueta y, por ejemplo, yo tuve el caso de un cliente que hizo exportaciones, pero nosotros estábamos solicitando el saldo a favor, era por rete IVA. Y cuando usted dice que el saldo a favor es originado en rete IVA, él le muestra los anexos y no le muestra anexos de exportaciones. Pero luego la DIAN rechaza y dice, no, es que usted exportó y no me adjuntó el formato. Venga, pero es que aquí no está. Ah, no, eso es orientativo, le toca a usted adjuntarlo por PDF. Entonces es importante tener en cuenta eso, que a pesar de que yo tenga derecho, en este caso un cliente que pueda confirmar que el origen del saldo a favor es por reteivas, tiene todo el derecho del mundo a presentar la solicitud de forma bimestral, aunque tenga otros ingresos que tengan una periodicidad mayor de solicitud, si usted le prueba a la DIAN que está originado es el saldo a favor por este hecho, por bimestral. Listo, entonces usted tiene que demostrar que no procede de otras fuentes. ¿Qué ha pasado? Y que es un tema pues muy triste, digámoslo así. Ahí les voy a contar. Si el saldo a favor únicamente procede de RT IVA, usted vaya tranquilo y pídalo a la DIAN de forma bimestral. Pero algunos funcionarios de la DIAN, y no hay norma que nos diga, o sea, aquí nos está diciendo que si usted es responsable del impuesto a las ventas, la devolución del saldo a favor puede ser solicitado por aquellos que hayan sido objeto de retención. Y por allá, en los que tienen derecho a la bimestral, habla por el IVA retenido.
Pero, ¿qué pasa? Que cuando usted hace la solicitud, el funcionario de la DIAN dice: "Venga, ¿usted por qué me está pidiendo la solicitud bimestral?". "Ah, porque es por rete IVA". "Sí, pero yo veo que usted aquí también es productor de bienes exentos, y eso es cada seis meses". "Ah, no, pero es que eso no me generó el saldo a favor". "Ah, no, de malas". Si usted tiene ingresos por cualquier otro concepto que la periodicidad para solicitar el saldo a favor es mayor, se va por la mayor. Eso ha sido un concepto de algunos funcionarios. Otros son más razonables y dicen, no, pero el saldo a favor viene por rete IVA. Ah, no, entonces sí lo puede presentar bimestral. Pero hay otros que dicen, bueno, usted sí tiene el saldo a favor por los dos, tanto por rete IVA como por, pensemos, diferencia de tarifa, que es anual. Entonces le dice, señor, cuando el ingreso es por dos conceptos y hay un concepto que solo le da el derecho a solicitar el saldo a favor en un periodo mayor, le toca pedirlo en un periodo mayor. Pero hay otros que han dicho, no, vamos a tomar no el origen del saldo a favor, sino el mayor ingreso. Entonces nosotros le hemos dicho, mire, es que yo tengo exportaciones el 90% de mis ingresos y solo el 10% de mis ingresos es por diferencia de tarifa. Entonces me dicen, ah, bueno, como la mayor parte de los ingresos es por exportaciones, sí te lo permito hacer bimestral. Pero nuevamente les digo, ese es un tema que está a juicio del funcionario. Algunos dicen, el ingreso que sea el mayor valor del total de ingresos es el que va a definir el término en el que usted puede solicitar la devolución. Y otros han dicho, cuando hay dos ingresos, el mayor es el que me da el derecho, es el que me define en qué término puedo solicitar la devolución. Ahora, ¿qué trampita puede hacerle usted a la DIAN? Que son tipsitos, por ejemplo, que les damos. Ah, es que yo tengo un saldo a favor por rete IVAs y tengo un pedacito de saldo a favor por diferencia de tarifa, que es anual. Entonces, no espere hasta el año. En la declaración bimestral diga que usted tiene derecho al saldo a favor solo en lo que corresponda a exportaciones y arrastre el resto para solicitarlo de forma anual. Entonces estamos todavía en quienes pueden pedir la solicitud de forma bimestral, ¿cierto? Entonces ya depuramos estos. Vamos a irnos con el último y es responsables de bienes exentos. ¿Qué pasa? Por regla general, los responsables de bienes exentos solicitan la devolución de IVA de forma semestral, ¿sí? Pero la norma trae una excepción y dice, si usted es responsable de bienes exentos, que son los del artículo 477, si cumple con esta condición, usted puede pedir la devolución de forma bimestral. Entonces, tengamos en cuenta algo. Hay un concepto que vamos a desarrollar que se llama la devolución automática. ¿Qué es esa tal devolución automática? Que la DIAN me devuelve en 15 días, o sea, me responde a la solicitud de devolución en 15 días hábiles. No se me demora ni los 30, ni los 20, ni los 50 días. Pero en los productores de bienes exentos, el beneficio de cumplir con tener el 100% de los IVAs descontables a través de factura electrónica y que el 100% de sus ingresos de la operación exenta también lo tenga mediante el sistema de facturación electrónica, me permite, además de que la DIAN me devuelva en un término de 15 días, que yo pueda hacer la solicitud de forma bimestral. Entonces, es un beneficio muy grande, pues que nació con la ley 2155 del 2021, o sea, es un tema totalmente nuevo que le da la facilidad a estos productores, y ahí tenemos sectores pues muy queridos y muy importantes para la economía colombiana, todos estos productores de carnes, los que venden los animales, pues gran parte de animales, los productores avícolas, aquí tenemos un listadito. Pues no, pero no tiene pues todos. Aquí estamos dando algunos de los más conocidos. Los productores de huevos, los productores de arroz, todos estos terceros son
productores de bienes exentos, que como vamos a ver más adelante, lo normal que le da la norma es permitirles presentar las solicitudes de devolución de IVA 2 veces al año. Pero si ellos cumplen con facturar electrónicamente todos sus ingresos de la operación exenta y recibir todas sus facturas electrónicas, pues recibir todos sus IVAs descontables con facturaciones electrónicas, también entonces pueden hacer la solicitud ya bimestral y la ya se demora solamente 15 días. ¿Qué nos ha pasado en la práctica? Hay un decreto reglamentario que reglamentó este artículo 855, que dice que si el productor de bienes exentos manda la solicitud de forma bimestral, pero la DIAN observa que no cumple con esa cadena, ellos lo llaman la cadena productiva, o sea, tanto las ventas como las compras, no están todas con facturación electrónica. La DIAN inadmite y dice, señor, usted no cumple con lo que dice la norma, entonces no puede ni solicitar la bimestral, ni le puedo responder en 15 días. Nosotros tuvimos un caso hace más o menos 2 meses que solicitamos y efectivamente pues la DIAN nos respondió de esta manera. ¿Qué hace uno? Cuando uno pues quiere que la devolución le salga automática y uno es un productor de bien exento o ahorita pues las otras automáticas, uno dice, listo, voy a renunciar. En el caso de los productores de bienes exentos, todo tiene que ser por factura electrónica, o sea, todo IVA descontable tiene que ser por factura electrónica. Entonces, cuando uno tiene esos gastos bancarios, que son pues como los más comunes, o esos pequeños gasticos que no tienen factura electrónica, ¿qué es lo recomendable? Pues si no son valores materiales, simplemente desista de tomárselos como descontables, llévelo por allá a un gasto no deducible, porque eso le permite hacer la devolución bimestral y pues cada 2 meses, en lugar de hacerlo cada 6 meses, eso financieramente vale un poco de plata. ¿Qué dificultad hemos encontrado nosotros? Nosotros hicimos esa depuración, quitamos todos los IVAs que no estaban por factura electrónica, que principalmente eran los bancarios, y la DIAN nos dijo, no, usted no cumple, pero nosotros hicimos una revisión súper exhaustiva que todos los descontables estaban por factura electrónica y es una empresa que sus ingresos todos los factura electrónicamente. Entonces le dimos a la DIAN, señores, qué pena, usted se equivocó, pero nosotros le podemos demostrar que absolutamente todos los descontables están con factura electrónica. Y le puedo demostrar que todos mis ingresos susceptibles de facturar están con factura electrónica. Y el funcionario de la DIAN que nos llevó este caso nos dijo, miren, a mí me da mucha pena con ustedes, pero este cumplimiento, ellos lo llaman como de la cadena de suministro, que venga todo con descontable, es una verificación que hace el robot automático. O sea, el robot automático va y coge todos sus descontables, los verifica con las facturas y va y busca todos sus ingresos y él nos saca y nos dice, no cumple para la devolución automática. Pero si el sistema levanta esa marca, yo no la puedo, pues sí, perdón, si el sistema saca esa marca, yo no la puedo levantar. O sea, ellos no pueden revisar eso y decir, no, es que sí cumple y voy a quitar la marca para que salga automática. Ellos decían, esa marca no se puede levantar. O sea que si el robot ya no la pasó, nosotros ya no podemos hacer nada. Espere y presente la semestral. Entonces, nos pareció pues un tema, pues porque yo sé que aquí pueden haber muchos productores de bienes exentos, nos pareció un tema muy complejo. Primero, porque ustedes saben que a veces, porque no sé, hay facturas que siendo electrónicas y siendo validadas por la DIAN, no están en el sistema de la DIAN. O sea, usted descarga el informe de las facturas emitidas y recibidas y la de ese proveedor no está. Y nos pasa cuando hacemos la solicitud de devolución. Nosotros decimos, ve, qué raro. Vamos, revisamos el XML, revisamos la factura y todo está bien. O sea, realmente sí pasó por la DIAN, pero no reposa en el sistema de la DIAN. Entonces, con una factura usted la tenga relacionada con sus impuestos descontables y que el sistema no la encuentre en la DIAN, él ya le va a decir no cumple, ¿cierto? Entonces,
nosotros hicimos 2 intentos y en ninguno pasó, y después con los productores, pues, estoy hablando de un caso especial. Dijimos: "No, no vamos a desgastarnos a hacerlo semestral porque ese robo automático, yo no sé qué criterios tendrá, pero eso nunca pasa". Y como les digo, con clientes súper sanos, o sea, que estábamos seguros de que todo estaba con factura electrónica y no hemos pasado. Incluso, pues, nos decían internamente que creo que ningún contribuyente de bien exento ha pasado. Sí han pasado por automáticas otros, pero que estos del 477 no. Entonces, bueno, o sea, sepamos que eso existe, pero tan fácil de que la DIAN lo acepte no está. ¿Quién es el productor de bien exento? La norma dice que es quien agrega uno o varios procesos a esa materia prima. Define el productor de carnes, quién es el dueño de los bienes, el que los sacrifique o los haga sacrificar, con la leche el ganadero productor y con huevos el avicultor. Pasamos entonces a quienes pueden solicitar o quienes pueden hacer la solicitud de forma semestral. Quienes pueden pedir el saldo a favor en IVA de forma semestral. Y aquí encontramos únicamente a una clase y son los que hemos hablado, los productores de bienes exentos. Esos productores, no comercializadores, productores, pueden sin problema, como término general de ellos, pedir la devolución acumulada por semestre, bimestre 1 y 2 y 3, una solicitud, bimestre 4, 5 y 6, una solicitud, sin perjuicio que lo quiera hacer anual, lo puede hacer anual. ¿Cuándo puedo solicitar esa primera que comprende el bimestre 1, el 2 y el 3, que es el primer semestre? Puedo hacer esa solicitud de devolución una vez mi declaración de renta a partir de julio, previa presentación de la declaración de renta del año anterior. Y recordemos que si se trata de una persona jurídica, su declaración quedó presentada en abril. O sea que no es sino presentar la declaración, hacer bien juicioso los formatos y a partir del 1 de julio puedo radicar mi solicitud de devolución sin ningún problema. Pero si soy persona natural, pues apenas terminamos vencimientos, ¿cierto? Entonces todavía en octubre, un productor de bienes exentos que es persona natural, pues si tuvo vencimientos en octubre, le tocará esperar a presentar esa declaración para poder hacer la solicitud ante la DIAN. Y el segundo semestre, ese se presenta una vez se presente la declaración de renta que corresponde a ese año gravable. Entonces, miren cómo se nos termina demorando mucho esa solicitud, porque si hablamos que yo voy a presentar la solicitud del segundo semestre del 2023, tengo que esperar que presente la declaración del 2023, que siendo persona jurídica, los que tienen el primer vencimiento, se vence en abril. O sea que casi que se me demora, pues, digámoslo así, mínimo 4 meses después de que pasa ese semestre para hacer la solicitud a la DIA. Pasamos entonces a los que pueden hacer la solicitud de saldos a favor de forma anual. Y aquí tenemos varios. El primero de ellos, los responsables con saldos a favor por exceso de tarifas, el parágrafo del artículo 485 del Estatuto Tributario. Recordemos que anteriormente, si no estoy mal, eso cambió con la ley 1819, si no estoy mal, de pronto el de Orlando me corrige. Cuando era por diferencia de tarifas, pues yo tenía que hacer una proporción para saber cuánto me podía descontar y me podía descontar hasta mi tarifa, ¿cierto? Pero cuando ya entonces la tarifa del IVA subió del 16% al 19%, pues realmente aquel que vendía a una tarifa del 5%, que anteriormente teníamos pues muchísimas tarifas de IVA, pues le resultaba muy costoso todo el IVA consumido llevárselo al gasto. Entonces la decisión de la DIAN o la decisión del gobierno más bien fue, listo, todos los que vendan productos grabados con IVA se pueden descontar todas las tarifas. Pero si yo compro al 19 y vendo productos al 5, pues se me va a generar ¿qué? Un saldo a favor y ese saldo a favor
la norma dice que si quiero compensar ese saldo a favor, entonces lo puedo pedir de forma anual, pero dentro del mes siguiente a la presentación de la declaración de renta del periodo gravable en el que se originó ese saldo a favor. O sea, que la solicitud de compensación es anual y además de eso, pensemos, usted va a hacer una solicitud de compensación con un saldo a favor de IVA del año 2022. Entonces me dice, listo, dentro del mes siguiente a la presentación no de esas declaraciones de IVA del último bimestre, sino de la declaración de renta. O sea que ni siquiera puedo hacer la solicitud en febrero del año siguiente, sino que me toca esperar la presentación de la declaración de renta de ese año gravable, pero ni siquiera en la fecha de presentación, sino al mes siguiente. Ahora, si quiero hacer una solicitud de devolución, tengo que tener presentada la declaración de renta. Ahí sí no espero un mes siguiente después de presentada la declaración, sino que una vez se presente la declaración de renta, puedo hacer la solicitud. Entonces, que digamos que desde la fecha del último vencimiento, del último bimestre de IVA, que sería en enero del año siguiente, no puedo hacer la solicitud ni en enero, ni en febrero, ni en marzo, sino que empezaría a hacer la solicitud en abril, siendo persona jurídica que presento la renta. Si es devolución o si es compensación, se me iría hasta mayo. ¿Quiénes son esos que presentan diferencia de tarifa? Pues digamos que el típico y grande aquí es los caficultores, ¿cierto? Ellos se descuentan todo el IVA consumido. Hay que tener en cuenta que esa devolución de IVA procede por diferencia de tarifa y no por acumulación de inventario. O sea, no es que yo compre y compre y compre y compre inventario al 19 y no haya realizado casi ventas grabadas al 5, ahí la DIAN por acumulación de inventario no me va a hacer la devolución. Aquí tenemos algunos de los que son estos responsables o que venden bienes grabados a la tarifa del 5%: el café, el trigo, el centeno, la avena, el maíz y el arroz para uso industrial. Está, por ejemplo, aquí el fruto de la palma de aceite, los que producen salchichones y butifarras, la mortadela. Esto porque se considera que son productos básicos de la canasta familiar. El chocolate de mesa, las pastas alimenticias, los extractos, esencias y concentrados de café, entre otros, ¿cierto? Esta lista es simplemente como un resumencito, pero ahí no se encuentran todos. Aquí hay algunos servicios que están grabados al 5%. Están, por ejemplo, los planes de medicina prepagadas que son conocidos por todos, estos servicios de vigilancia, supervisión, conserjería, aseo y temporales con unas entidades que cumplen unos requisitos, almacenamientos de productos agrícolas, seguro agropecuario, entre otros. ¿Y quiénes más pueden hacer solicitud anual de IVA? Pues todos aquellos que que tenían la posibilidad de hacer solicitud en una periodicidad menor. La pueden hacer sin problema de forma anual. Ahora miremos qué términos tiene la DIAN para respondernos esa solicitud de devolución. Entonces, la DIAN, una vez yo haya presentado esa solicitud de devolución, bien sea bimestral, bien sea semestral o bien sea anual, la DIAN cuenta con unos tiempos que tiene que responder o resolver, en los términos como dice la norma, esa solicitud de devolución. Aquí, ¿qué es importante considerar? Y es un tipcito que les damos. Mire, si a usted la DIAN tiene que responderle en los 50 días hábiles y se cumplen hoy, entonces usted le va a decir y usted dice, ve, tan raro, la DIAN no me ha escrito y hoy se cumplen los términos. Y digamos, sí, hoy se cumplieron. Entonces, ¿usted qué hace? Usted le va a mandar una cartica a la DIAN por PQRS y le va a decir que usted tiene derecho a que le respondan dentro de los 50 días hábiles y que ya se cumplieron y la DIAN no le ha respondido. Eso es mágico. Usted manda eso y a los 2 o 3 días ya le está respondiendo la DIAN. Entonces es muy importante y por eso uno
insiste, pues cuando hace procesos de devolución de saldos a favor, y nosotros pues en la firma en ese momento tenemos muchos, la gente a veces dice, venga, eso es muy costoso, pero uno le dice, ¿cuánto? O sea, el buen seguimiento del proceso es muy importante para que sea exitoso. ¿Y cuánto tiempo no se ahorra uno? Entonces a veces la gente le dice, no, ya llevo 60 días y no le ha escrito a la DIAN. Pero si usted le escribe, a nosotros nos pasó, por ejemplo, con un productor de bien exento que ya habían pasado los 30 días y le escribimos y el funcionario nos dijo, ay, es que yo pensaba que tenía los 50 días, porque teníamos por otros ingresos, pero lo estábamos pidiendo era por productor de bienes exentos. Entonces es muy importante que si ya se le cumplió a usted los días y le no le ha respondido, mande un PQRS pues a devoluciones solicitando que le deben cumplir con los términos y ellos le dan celeridad al proceso. ¿Quiénes pueden cuando la DIAN me responde dentro de los 15 días hábiles? Que pues es lo más rápido que la DIAN responde. Cuando estamos hablando de devoluciones automáticas de IVA o cuando estamos hablando de devoluciones automáticas de renta, que ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Listo. ¿A quiénes la DIAN le tiene que responder dentro de 20 días hábiles? Y está en el artículo 860 del estatuto, a todos aquellos contribuyentes que su solicitud la presenten con garantía. ¿Y qué es eso de garantía? Haga de cuenta como cuando usted va a hacer un contrato con una entidad estatal que le dice necesito una póliza de cumplimiento. Usted va al seguro, pide la póliza y le dicen cuál es la cobertura, cuál es el monto y les piden la póliza, ¿cierto? Eso mismo pasa con los saldos a favor. La DIAN dice, vea, si usted tiene un tercero que me garantice ese saldo a favor y esa entidad aseguradora y les pide una póliza a favor de la DIAN, yo no me demoro los 30 días, los 50 días, no, yo en 20 días le tengo que responder esa solicitud. ¿Cuál es el tema? Que hace aproximadamente 2 años, pues digamos que el modelo de la garantía en las solicitudes de devolución era una figura que los que solicitan recurrentemente saldos a favor usaban mucho, principalmente cuando la devolución era en 50 días, para obtener los recursos de forma rápida. Y las entidades aseguradoras venían expidiendo las pólizas. Pero hubo una sentencia hace aproximadamente unos 2 años donde el Consejo de Estado, o sea, donde la DIAN, posteriormente a la devolución, falló y desconoció ese saldo a favor de ese contribuyente. O sea, hizo un proceso post-devolución y dijo, no, usted no tenía derecho a esa devolución, devuélvame ese dinero que le devolví, le aplicó la sanción por devolución improcedente y además le aplicó entonces sanciones de inexactitud. El contribuyente dijo, listo, hágale, sancióneme, cóbreme, lo que usted quiera, pero no me lo cobre a mí. Cóbreselo al seguro. ¿Yo para qué compré pues un seguro? ¿Yo para qué tengo esa solicitud de evolución con garantía? Y la compañía aseguradora comenzó pues el litigio y dijeron, no señor, qué pena. Usted, o sea, yo no puedo garantizar ese saldo. O sea, usted es el que tiene, o sea, si usted tenía facturas falsas o retenciones que no eran o gastos improcedentes, usted es el responsable y usted le tiene que pagar esa sanción a la DIAN. Entonces comenzó la discusión y finalmente terminó en el contencioso administrativo y el Consejo de Estado falló a favor del contribuyente y dijo, claro, pues entonces ¿para qué? Entonces, ¿qué son las pólizas de garantía en saldos a favor? Señor seguro, respóndale al contribuyente y páguele usted a la DIAN todo lo que la DIAN está cobrando por esa devolución improcedente. Ni siquiera le pasó al contribuyente pues o sea, no solamente las sanciones, sino también el saldo a favor. Entonces, todo se lo cobró a la entidad aseguradora. Cuando ocurrió eso, pues eso fue un tema que resonó mucho en las entidades aseguradoras y de 10 aseguradoras que teníamos que expedían las pólizas, quedaron 3. Pues digamos que en ese momento yo conozco 3 que lo expiden, pueden haber más, pero los requisitos que piden y el estudio que hacen es muy grande para poder expedir la póliza, o sea, ya son más exigentes en los requisitos
Y segundo, muchos se abstienen. O sea, yo tuve, por ejemplo, un contribuyente que íbamos a pedir un saldo a favor y tocamos varias aseguradoras y nos dijeron, no, no les vamos a hacer la cotización. Y el costo de las pólizas se nos disparó. Yo diría que más o menos se nos duplicó. Puede estar alrededor entre un 5 a un 10% el costo de esa póliza de garantía. La DIAN responde la solicitud de devolución dentro de 30 días hábiles, dentro de 30 días hábiles, ¿para quiénes? Entonces aquí tenemos algunos. Mire, dice, los productores de bienes exentos. ¿Quiénes son esos productores de bienes exentos? Los que dijimos ahorita. El que tiene el ganado, el que tiene el cerdito, el productor avícola. A ellos la DIAN le responde en 30 días hábiles. Los responsables de operaciones exentas que sean OEA. A ellos también la DIAN muy juiciosamente apenas se les demora 30 días. A aquellos que sean responsables por diferencia de tarifa. Entonces, aunque yo solo puedo presentar la solicitud de forma anual por diferencia de tarifa, una vez la radico, la DIAN solamente se me va a demorar 30 días en responderme. Listo. Y miremos entonces que por allá en el artículo 855, denme un segundito, por favor. En el 855, por allá cuando nos vamos al parágrafo cuarto, está mencionando a todos esos, está mencionando al del 477, diferencia de tarifa, y a los que sean operador económico autorizado. Listo. ¿Y quiénes entonces la DIAN les va a responder en 50 días hábiles? A los que tienen saldo a favor retenido o a los responsables de que trata el 485-2, que tiene que ver con explotación de hidrocarburos. Entonces, aquí hay un tema importante y es, hay algunas empresas que la retención de IVA es un valor chiquitico, o sea, que realmente no es material frente al total de saldo a favor. Y de pronto lo material es por ser productor de bienes exentos, ¿cierto? O porque usted es responsable de operaciones exentas y es operador económico autorizado, pero tiene ese saldito a favor por IVA retenido. Entonces, muchas veces es más importante usted quitar, o sea, renunciar a ese IVA retenido y ahorrarse estos 20 días que hay, que es básicamente un mes más de demora para la DIAN. Entonces, eso también es algo que en algunos casos hemos hecho en las planeaciones de devolución para que esos recursos y más teniendo en cuenta que los inadmisorios en una devolución de IVA son muy comunes, entonces para uno no estar esperando 2 meses, que básicamente son los 50 días hábiles, sino solamente los 30 días hábiles. Entonces, para que tengamos en cuenta, pues como eso también dentro de la parte de planeación, bien sea porque se arrastre o porque se renuncie si se va a pedir todo el saldo a favor. Si este es el término general, pues los generales que tiene la DIAN, pero hay que tener en cuenta que si usted va a presentar la solicitud de devolución dentro de los 2 meses siguientes a que usted presentó la declaración o a que usted corrigió la declaración, la DIAN se le demora un mes más. O sea, si usted la presentó aquí y la DIAN tenía 20 días, súmele los 20 días más un mes. Si fue aquí 30 días más un mes, si fue aquí 50 días más un mes o aquí 15 días más un mes. Si la solicitud de devolución usted la radica ahí mismo que presentó la declaración de IVA o ahí mismo que presentó la declaración de renta, o si usted corrige la declaración e inmediatamente la presenta la solicitud. Siempre hay que esperar los 2 mesecitos. Les decía que si la devolución es por un responsable con diferentes términos, la DIAN se toma el término mayor. O sea, si usted le está pidiendo a la DIAN por productor de bienes exentos y por saldo a favor por IVA retenido, la DIAN no se le va a tomar los 30, sino que se toma ellos el término que más les convenga, o sea, el término mayor, se toma los 50 días hábiles. ¿Cuándo se suspende el término de devolución? O sea, ya hablamos de un tiempo adicional que se le da a la DIAN para responder.
si usted presentó la solicitud antes o dentro de los 2 meses siguientes a la presentación o a la corrección. Pero también hay otra forma que la DIAN tiene para suspender el término de devolución y está contemplado en el 857-1. Entonces, cuando la DIAN, usted radicó la solicitud de devolución, pensémoslo así, el 20 de octubre, pero resulta y sucede que le llegó una cartica de la DIAN. ¿Cómo se llama esa cartica de la DIAN? Se llama un auto de suspensión de términos del proceso de devolución. Usted dice, no puede ser, ¿cierto? Usted lo presentó el 20 de octubre y antes, ojo, antes que se le cumplieran los términos a la DIAN, los 30 días hábiles, los 50 días hábiles, los 15 días hábiles, le llegó esa cartica del auto de la suspensión de términos. Entonces, ¿eso qué significa? Que la DIAN le va a hacer un proceso de revisión predevolución. ¿Y qué significa eso? Que después le llega el auto de verificación o cruce, donde ya la DIAN le va a decir, envíame esto, envíame esto, envíame esto, envíame esto. Y además que ya la DIAN, el término de devolución, ya no va a ser, por ejemplo, si usted tenía 15 días o 20 días, se le alarga 90 días más. O sea, le dan un tiempo a la DIAN para analizar de fondo la procedencia del saldo a favor. Hablemos un poquito de esas devoluciones automáticas. Entonces, las devoluciones automáticas están en el parágrafo 5 del artículo 855 del Estatuto Tributario y yo lo he separado académicamente y para que lo entendamos bien en dos grupos. Los que quieren devoluciones automáticas y son productores de bienes exentos y los que piden saldos a favor de IVA, otros que no son productores de bienes exentos, y los que piden saldos a favor en materia de renta. ¿Por qué los separo? Miren que tiene las dos devoluciones automáticas manejos muy distintos. Si yo quiero que se me vaya por devolución automática y soy productor de bienes exentos, realmente este tema de riesgo, les voy a decir mi concepto. Aquí les coloqué que aplica porque es la interpretación de la DIAN. Pero para mí este requisito no es necesario. Pues no, el sistema no debería hacer ese cruce de si soy de alto riesgo o si no soy de alto riesgo. Pero los funcionarios nos dicen que el sistema sí lo está haciendo. O sea, el sistema siempre para devolución automática, siempre revisa que no representa un alto riesgo. Pero que sí, sin lugar a dudas y con lo que estoy de acuerdo, la DIAN está revisando para que me dé el saldo a favor, que el 100% de mis impuestos descontables y mis ingresos estén mediante el sistema de facturación electrónica. Acuérdense que para el productor de bienes exentos, que una devolución pase automática significa dos cosas. Uno, que la puede presentar bimestral y dos, que la DIAN le responde en 15 días. Pero Alexandra, yo no soy un productor de bienes exentos. Yo voy a presentar un saldo a favor por otro concepto y quiero que la DIAN me responda automáticamente. Significa que la DIAN te va a responder en 15 días, pero ¿qué tienes que cumplir? Que no representes un alto riesgo para la DIAN. Ese sistema de identificar si el tercero representa alto riesgo o no para la DIAN es un análisis de riesgos interno que hace el sistema de la DIAN, que no conocen los funcionarios, que no puede subsanarse. O sea, usted no puede decir, ay, no, es que él dijo que, no sé, que yo tenía un proveedor ficticio y eso es mentiras. No, o sea, él hace sus cruces y dice, representa alto riesgo, el funcionario dice, no se va por automática. Entonces es un tema que hace el robot y esa marca no se levanta. Y también, ¿qué tengo que cumplir? Que más del 85% de mis costos o gastos, si es una solicitud de devolución de renta, o más del 85% de mis impuestos descontables estén respaldados en facturación electrónica. Miren que al productor de bienes exentos le piden no el 85%, con ellos son el 100%, pero a los demás solamente le piden que sea más del 85%. Por eso es que en productores de bienes exentos es tan difícil que realmente pueda pasar ese proceso de devolución automática. Pero igual, pues ahí está la norma.
Ese 85%, recordemos que la norma me está diciendo que no se consideran todos aquellos gastos que no son susceptibles de soportarse por el mecanismo de factura electrónica. O sea, ahí en ese límite del 85%, usted no va a tener en cuenta las amortizaciones, las depreciaciones, los pagos de nómina, ni las declaraciones de importación. Entonces, básicamente, ¿qué queda ahí, Alexandra? O sea, si no es la amortización, si no es la depreciación, si no es el pago de nómina electrónica, ¿qué gasticos quedan sin factura electrónica? Pues todos aquellos que tienen ese documento sustitutivo de la factura, ¿cierto? Entonces, los peajes, las entradas a cine, los tiquetes aéreos, todos esos gasticos tienen, pues pueden ser descontables con ese documento sustitutivo, pero me afectan pues ese porcentaje que no puede superar el 85% en renta y en IVA, pero en IVA de productores de bienes exentos no tiene que ser nulo. Las solicitudes de devolución que no cumplan con el término de devolución se van por el término que les corresponda en el proceso ordinario. O sea que, ¿cómo hago yo para informarle a la DIAN que quiero la devolución automática? Es la primera pregunta. O sea, ¿cómo le digo a la DIAN, señor, téngame ahí presente para que me haga la devolución en 15 días? Si usted es productor de bien exento, pues la DIAN se va a dar cuenta muy fácil. ¿Cómo? Porque usted presentó la solicitud de forma bimestral. Porque presentarla bimestral es porque cumple para ser automática. Si no, usted la presentaría como semestral o anual. Entonces, si usted la presenta bimestral, le está informando a la DIAN que se quiere ir por la automática. Si no cumple, entonces, ¿cuál es la consecuencia de no cumplir? Le hace un auto inadmisorio diciendo que la debe hacer semestral. Pero si soy otro que va a solicitar devolución de IVA y no soy un productor de bienes exentos, no tienes que hacer nada. No hay un requisito especial para solicitarlos. Simplemente el robot automático en todos verifica si se cumple que más del 85% de los descontables estén con factura electrónica y él saca la alerta al funcionario de que tiene que resolverlo en 15 días. Entonces, ¿usted cómo se viene a dar cuenta? Sí, le respondió muy rápido. Entiendo, y me decía pues el funcionario de la DIAN, porque pues digamos que con todos los procesos que tenemos apoyando a clientes, hemos tenido pues un acercamiento importante con la DIAN. Él me decía, Alexandra, en bienes exentos no hemos tenido ningún caso, pero en los demás sí. De hecho, él nos decía, el funcionario nos decía que les permite a los funcionarios revisar los requisitos de automática y que en algunos casos, no me acuerdo cuál fue los que ellos nos contaron, les habían permitido levantar la marca para que la devolución de IVA se fuera por automática. Entonces nos dijeron, sí, de hecho hemos tenido ya muchas automáticas de otros contribuyentes de IVA porque verificamos algunos temas y cumplen pues con todo para ser automático. Y en renta, ¿cómo le informo yo a la DIAN que me quiero ir por automática? Pues haga el formato 2613, donde está relacionando todos los costos y deducciones a través del sistema de facturación electrónica. O sea que la DIAN sabe que si usted no hizo el formato 2613, ya ni queriendo ni cumpliendo se puede ir, porque para que sea devolución automática en renta requiere este formato. También en renta es poco fácil, pues hay casitos, nos han dicho que han existido casos, yo no conozco pues de cerca ninguno, pero nos han dicho que ya han devuelto en renta automático. La verdad, pues no tengo un caso que yo conozca, pero la DIAN pues en sus capacitaciones, en lo que ha hablado a través de comités, ha dicho que ya ha devuelto automáticamente en renta, pero que han sido casos pues muy excepcionales. Nosotros que hemos optado, digamos, como firma que apoyamos a muchos clientes en estos procesos de solicitud, nosotros no radicamos ninguna solicitud de renta por automática. Lo hicimos en algún momento, pero vemos que es muy rígido el sistema, el robot es muy rígido para definir que si cumple. Entendemos que les deja levantar marcas a los funcionarios es en IVA, a los demás, entonces, terminamos definiendo, no, hacer este formato 26.3 es muy complejo, porque es relacionar factura por factura de todos los gastos del año. Y hacer ese trabajo para que la DIAN se me demore los mismos 50 días, que si yo no lo hiciera,
porque supuestamente no le dio el tope o porque soy de alto riesgo, pues no, nosotros terminamos optando por hacerlo todo por procedimiento ordinario. Listo. Quiero contarles una primicia que salió esta semana y es un proyecto de ley. Ustedes no tienen esta hojita en su material, pero estaba pues pensando ayer y yo dije, ve, les voy a meter esta, no es norma, pero yo sé que esto va a salir pues muy pronto y para que ustedes tengan ahí la primicia tributaria. Hay un proyecto de ley que cursa en este momento, 184 del 2023, donde quieren agilizar el tema de las devoluciones de saldo a favor. ¿En qué sentido? Primero, que todas las devoluciones de renta no se hagan a través de un proceso de solicitud de devolución, sino que la DIAN las devuelva automáticamente, sin hacer un proceso de solicitud. Ahora, ¿cómo le digo a la DIAN que es devolución o cómo le digo a la DIAN que es compensación? El proyecto de ley dice que debe el formulario disponer como de una casilla para usted informarle a la DIAN cuándo quiere que sea compensación y cuándo devolución. Entonces ya no se va a requerir un trámite de solicitud de devolución. Otro aspecto importante es que bajan los términos, estos términos que acabamos de ver, y ya la DIAN no se va a demorar estos términos que es el general, digamos, para renta, o si es automática a los 15 días, sino que el término general en IVA, perdón, en renta, va a bajar de 50 días hábiles a 30 días. O sea, se le bajan 20 días o sea, la DIAN, mejor dicho, tiene que correr a devolver sin que medie solicitud. El término general en IVA sigue siendo los 50 días, ese sí no bajaría. Siguen los dos, o sea, que si lo presento dentro de los 2 meses siguientes, la DIAN tiene pues los 30, el mes más. Y hay otro tema muy favorable y es que hay una devolución automática para las personas asalariadas o personas que devenguen honorarios que no sean calificados como de alto riesgo por la DIAN. Es decir, todas las devoluciones de renta van a ser automáticas sin tener que hacer solicitud, pero el término que la DIAN tiene para devolverlo en renta va a ser 30 días. Pero si yo soy asalariado o devengo honorarios, me lo van a permitir, o sea, mi devolución ya no se va a demorar 30 días, sino que va a ser por la automática, o sea, que me voy a tener el recurso en 15 días. Entonces es una norma muy beneficiosa que esperamos pues que aquí hay unos temas que dijimos pues que hay que corregir, pues no deben decir solo honorarios, deben decir honorarios, prestación de servicios, los que prestan rentas de trabajo, pero pues esa es como la única modificación que nosotros propusimos, pero nos parece muy buena el proyecto de ley y tenemos pues como esa confianza, precisamente porque en el reporte que mandó la DIAN de los saldos pues de las rentas presentadas por personas naturales el año pasado, tuvo un incremento cerca del 30% respecto del año anterior el recaudo y sobrepasó las metas que tenía la DIAN. Entonces, pues vemos como de buen recibo y obviamente para aliviar un poquito los recursos de las empresas y de las personas esta ley. Entonces esperamos que sí salga favorable. Muy bien. Si tenemos preguntas hasta este momento, las podemos ir colocando en el chat. No hay ningún problema pues de irlas respondiendo. Miriam Villada pregunta, buenos días, ¿las mineras sí pueden pedir las automáticas a sabiendas de que todas las facturas están electrónicas de compra y venta? Miriam, sí las pueden pedir electrónicas, ¿cierto? Pero, bueno, aquí está diciendo Miriam, las devoluciones de IVA de las empresas mineras que la ley dice que se pueden hacer automáticas, pues, y anteriormente nos las hacían bimestral, pero ahora solo lo hacen cada trimestre. Pues le agregaron, sí, un certificado de pago de regalías que lo debe entregar la agencia de minería y no la CI, como se hacía antes, pues la agencia lo entrega de forma trimestral. Y ya dijo que los van a entregar cada que se acepten los formatos básicos mineros, o sea, cada año y medio. Bueno, Miriam, a ver, con las mineras pasa algo. Yo, siendo tú, haciendo una devolución de saldo a favor, bien sea de una empresa minera, de renta o de IVA, no me tomaría el trabajo de solicitar la automática, ¿cierto? Pues digamos que en IVA no la puedes solicitar, pues en IVA
tienes que acreditar el 85% de los ingresos y no tienes que hacer nada para indicarle a la DIAN que es automática, entonces ahí pues no hay nada adicional que tú tengas que hacer. Pero en renta sí es hacer ese formato 2613. Y el sector minero es un sector que desde el mismo pues análisis de Sagrilaf está como sector de alto riesgo. Y con seguridad te diría que en la DIAN lo tiene así. Entonces yo no me iría como a hacer ese trabajo de solicitarla automáticamente. Ahora, con el tema que Miriam dice, en los requisitos especiales de devoluciones de IVA, el sector minero tiene por allá un artículo especial en el decreto donde está diciendo lo que dice Miriam, que tienen que entregar en la solicitud de devolución ese certificado de pago de regalías. Como lo entrega la agencia de minería, ellos se demoran, pues de forma trimestral lo hacen y eso impide que se pueda hacer la solicitud, por ejemplo, cuando es un exportador minero, de forma bimestral y toca pedirlo cuatrimestral. Aquí ella dice que, que ya se van a empezar a demorar cada año y medio. Eso no va a ser así, Miriam, porque el sector minero es muy fuerte y muy grande aquí en Colombia y eso va, pues, o sea, eso sería frenarle pues la caja a todas esas empresas mineras, entonces con seguridad eso no va a terminar siendo así. Dice Guillermo Valencia, un productor de aguacate que es un exportador del 95% de su producción. El 5 restante lo vende nacional y que no ha presentado declaración de IVA en el año. Debe presentar las extemporáneas y solicitar la devolución del IVA consumido. Claro, Guillermo, claro, claro. Si no has presentado devolución de IVA, la recomendación es desatrásate, ¿cierto? Desatrásate de todas esas declaraciones bimestrales, declara el ingreso por exportaciones y el ingreso por la venta nacional, solicita los descontables, te dan un saldo a favor, con ese saldo a favor pagas la sanción por extemporaneidad y lo que te quede lo puedes pedir a la DIAN sin problema. Listo. Muy bien. Pasamos entonces a cuáles son esos pasos o esos tips que nosotros aplicamos al momento de presentar una solicitud de saldo a favor. Yo les decía, cuando a mí llegan y me dicen, Alexandra, solicítanos ese saldo a favor, nosotros no hacemos un proceso automático como robot a diligenciar formatos, no. Nosotros siempre hacemos primero un proceso de revisión, que lo llamamos la auditoría previa para presentar ese saldo a favor. ¿Y en qué consiste esa auditoría que nosotros hacemos? Entonces, ya les vamos a decir el paso a paso. Vamos a separar si es una solicitud de renta y vamos a separarlo si es una solicitud de IVA. Listo. Si es una solicitud de renta, es un saldo a favor en renta, la norma o lo que nosotros primero hacemos es revisar el término para solicitar la devolución. ¿Por qué? Porque mucha gente se confunde y piensa que el hecho de que ellos hayan hecho alguna corrección a esa declaración amplía los términos para solicitar el saldo a favor. Entonces a nosotros nos llegan declaraciones y dicen, no, hágame el saldo a favor, pero cuando revisamos cuándo era la fecha de vencimiento, no, ya se pasaron los 2 años, pues empiece por ahí. Y miren, se los voy a decir de corazón, hay cositas de estas que uno dice, pues eso es lógico, pero a nosotros nos ha pasado. Pues, y antes, por eso establecimos esos controles, que uno arrancaba a revisar otras cosas, a desgastarse, revisando certificados, revisando las exportaciones. Cuando iba a mirar la declaración, es que, ay no, pero si ya no está dentro del término. Entonces, empiece por ahí, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces si ya se pasó el tiempo para solicitar el saldo a favor? Pues lo que puede hacer es imputarlo, ¿cierto? Al periodo siguiente, para lo cual no hay término para hacerlo, pues para solicitarlo a la DIAN mediante la ley antitrámites, radicando esa solicitud de forma pues presencial en la DIAN, ¿cierto? Ahí es importante pues tener en consideración que cuando yo le digo a la DIAN pues que me impute ese saldo a favor en otra declaración, pues la DIAN o sea, lo tengo que hacer directamente por el PQRS. ¿Por qué? Porque la instrucción que tiene la DIAN es que cuando, o sea, ¿cómo se acoge usted a la ley antitrámites? Haciendo una solicitud a la DIAN mediante un derecho de petición diciéndole, mire, este saldo a favor, impútemelo a esta declaración. Pero, ¿qué problema hemos tenido?
Si usted está dentro del, o sea, si la declaración que va a recibir ese saldo a favor todavía está abierta para usted como contribuyente, usted no tiene problema en aumentar el saldo a favor porque eso no genera sanción. Pero a veces hay que desimputar, a veces necesitamos desimputar. Esa desimputación disminuye el saldo a favor de un periodo y si usted no lo hace por la ley antitrámites, o sea, si usted no lo hace radicando ese derecho de petición a la DIAN, a usted le toca liquidar sanción de corrección del 10% del menor saldo a favor, porque no se acogió a la ley antitrámites. O sea, la ley antitrámites es peticionada, es pedida a la DIAN, no es aplicada por el contribuyente. Entonces ahí es muy importante. ¿Por qué? Porque hay gente que desimputa saldos a favor y el nuevo saldo a favor, que ya está reducido porque le quitó ese saldo a favor del periodo anterior, lo solicita y la DIAN le dice no, porque usted no me liquidó sanción por corrección y él dice no, pero si la imputación no da. Así, si se acoge al procedimiento antitrámites, pero si usted lo hizo voluntariamente y no quiso pedírselo a la DIAN, papito, usted me tenía que liquidar. Ese es el lineamiento que hoy tienen los funcionarios a la DIAN, de la DIAN, para que tengamos presente. Entonces, revisen ese término que estén dentro de esos 2 años, hagan una auditoría al RUT. Este tema es muy importante. Miren, nos decía un funcionario, es uno de los temas más frecuentes de inadmisorios, porque la gente es al dedo, al detalle con todos los formatos y se les olvida este tema. Entonces nosotros siempre lo hacemos. Coja un RUD, el último RUD, pues saque un RUD a la fecha, pedir un certificado de Cámara de Comercio y empiece a cruzar. Miren, en una empresa nos inadmitieron porque en Cámara de Comercio decía S.A.S, o sea, SAS, y en el otro decía SAS sin punto. Y nos inadmitieron, que porque el nombre de la empresa no coincidía. Pues temas que le dan rabia a uno, pero pasan y son reales. Porque la norma dice que en el decreto reglamentario dice que debe coincidir la información. Entonces, sí es una causal válida de inadmisorio. Revise que la dirección esté igual, que en uno no diga carrera y en otro CR, que no diga local 105 y que en el otro no diga local 105, el correo electrónico, que el representante legal vigente y contador sea el mismo, la actividad económica. Muchas veces nosotros, y ahorita con la autogestión que hay en el RUD, somos felices actualizando el RUD y descuidamos la Cámara de Comercio. Si hay reformas estatutarias, pasa lo contrario. Radicamos la reforma estatutaria en la Cámara de Comercio, pero se nos olvida actualizarla en el RUT. Los miembros de junta directiva es uno muy común que cambian y no se actualizan. Y los establecimientos de comercio. Por ejemplo, con los productores porcícolas o en general con los productores agrícolas, nos pasó un caso y fue que para solicitar la exención de la contribución de energía, EPM nos pidió diligenciar un formato y todas las granjas nos pidió registrarlas en el RUD como establecimiento de comercio, pero bajo un concepto que no es establecimiento de comercio, sino como centro de producción agrícola, si no estoy mal. Y la empresa lo registró y bueno, normal, la contribución electrónica de energía y nos dijeron, como esto no es un establecimiento de comercio, sino que es un centro de producción agrícola, eso no tiene que registrarse en la Cámara. Pero la DIAN inadmitió y dijo, sus establecimientos de comercio no me coinciden. Entonces nos tocó en la Cámara de Comercio ir a actualizarla y también la Cámara de Comercio tenía la opción de registrar dentro de establecimientos de comercio las granjas que no son establecimientos de comercio, sino centros de producción. Entonces, eso tiene que ser igualito. Tercer punto, revise la obligación financiera en consistencia. ¿Qué significa eso? Vaya, o sea, éntrese con su usuario y vaya hacia obligación financiera del contribuyente y descargue lo que nosotros llamamos el estado de cuenta. ¿Por qué? Porque puede ser que ese saldo a favor que usted tiene, la DIAN no exista para la DIAN. Si es una declaración recién presentada, pues puede ser por eso. Y usted simplemente radica documento físico allegado por el contribuyente, que mañana les explicamos. Entonces, digamos que ahí puede pasar algo raro. Por ejemplo, a nosotros nos pasó con una persona natural que la DIAN no tenía
no tenía ese saldo a favor y ella nos decía, sí, yo lo tengo, y es porque había corregido, había presentado las retenciones como anticipos y después corrigió la declaración, pero no la firmó. Entonces la DIAN no la tenía ese saldo a favor. Entonces es importante que usted mire que el saldo a favor esté. Por otro lado, si le dice que usted tiene aquí dice deuda vencida, no tiene nada, todo está al día, esto es un excedente. Usted tiene que mirar, por ejemplo, estos excedentes, ¿qué es lo que pasa? Normalmente esos excedentes, si son de 1.000 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos, pueden ser diferencias de intereses de mora que usted pagó de más. Pero cuando uno ve esto y dice, ve, tengo un excedente en esta declaración de IVA, año grabable 2021, este valor de obligación, bueno, pero si fuera una declaración de retención en la fuente, probablemente es una declaración pues que es extemporánea, ineficaz, y que si usted pide el saldo a favor, la DIAN se lo va a rechazar, porque le va a decir, no, yo no le puedo devolver porque usted me debe. Entonces, hay que sanear primero todas estas cositas y revisarlas bien dentro de la obligación financiera. Tercero, se revisa si hay algún documento que usted tenga con inconsistencias. Se entra por este link de la DIAN, consulta con su NIT y él le dice, si no tiene inconsistencia, le saca este pantallazo. No se encontraron documentos con inconsistencias, porque si le sale alguno y está dentro de ese año grabable que usted va a solicitar, le sale dentro del inadmisorio. Listo, entonces vamos aquí en el tercer paso. Cuarto paso, revisar la firmeza de la declaración objeto de la devolución. Entonces miremos acá. Usted tiene que mirar, o sea, puede que usted esté dentro del término para solicitar la devolución, o sea, está dentro de los 2 años siguientes a la fecha del vencimiento de la declaración, pero no es lo mismo que usted diga, la declaración ya está en firme para mí, o sea, no la puedo mover, o que usted diga, ya está en firme para la DIAN. Y el peor de los escenarios, está en firme para mí, pero no para la DIAN, ¿cierto? Entonces, miren, acá, este es como un cuadrito que nosotros hacemos cuando empezamos a analizar esta auditoría y cuando le vamos a apoyar a un cliente para solicitar los saldos a favor. Entonces, está cada uno de los años. Por ejemplo, esta es una solicitud de evolución que estamos haciendo que arrastra desde el año 2017 al 2021 de renta. Porque sí, porque la contadora le daba miedo pedirlo, pero pues ellos pueden pedirlo sin problema. Es una empresa que da pérdida. Entonces, como esta empresa todos estos años ha dado pérdida porque inició operaciones aquí, estamos diciendo fecha de vencimiento, cuál fue la fecha de presentación, cuál es el plazo máximo de solicitud. Aquí pues ella fue arrastrando y aquí lo podemos pedir hasta el 11 de abril del 24. Pero si el contribuyente quisiera disminuir ese saldo a favor, en esta declaración tenía hasta el 2021. En este momento estamos caminando con ese proceso de evolución. Ya no lo podemos hacer. Esta ya no lo podemos hacer. No podemos disminuir ese saldo a favor. Esta ya no lo podemos hacer. Pero la del 2020 sí la podemos corregir. Esta sí la podemos corregir. Entonces, ¿por qué es importante eso, Alexandra? Pues si igual yo la voy a pedir acumulado, claro, porque es que porque es que usted puede tener un pecado en cualquiera de esos años y usted que está revisando la solicitud antes de radicarla a la DIAN, puede que se encuentre aquí un gasto, como dice Hildebrando, un gasto cochino, ¿cierto? Y puede que se encuentre aquí un tema grande que la empresa, pues, por ejemplo, yo en esta solicitud empezamos a hacer la revisión y al contador se le fue un error, pues un error, pues digamos, muy, muy, muy evidente. En uno de estos años eliminó un deterioro de inventario que había sido contable, no fiscal, por 475 millones de pesos. Lo eliminó. Entonces eso era un gasto. En vez de sumarlo a la renta líquida, lo restó. O sea, se tomó el gasto 2 veces. Y eso quedó en el formato de conciliación fiscal y eso quedó en la depuración que ella tiene. Entonces uno dice, qué pesar porque esta declaración, digamos, si fuera la del 2018, tiene ese pecado tan evidente y yo ya no puedo corregir
el saldo a favor no lo puedo corregir, ni tampoco puedo corregir la pérdida de ese año, pues en este caso dio pérdida. Entonces analizamos eso. Y se analiza firmeza para el contribuyente si quisiera aumentar el saldo a favor. ¿Por qué? Porque uno se encuentra de todo cuando hace la asesoría en estos procesos. Se encuentra el contribuyente, por ejemplo, nosotros nos encontramos uno en una renta que se tomó unos certificados y el contador se le olvidó del año pasado cerrar esa cuenta 1355 de los certificados de retención, no la cerró. Y cuando hizo la declaración del 2022, se tomó los del 2022 y los del 2021 porque no la había cerrado contra el saldo a favor. O sea, se los tomó 2 veces. Pero cuando fuimos a ver la firmeza, ya, acuérdense que para aumentar saldo a favor tengo un año, entonces ya no estábamos dentro de los términos. Y aquí, pues, entonces, ¿eso qué hace? Eso te da los elementos previos para usted decirle al cliente, pilas que si encuentro aquí errores, no tenemos nada que hacer. Pilas que si aquí, y de hecho, pues si es algo muy evidente, la empresa puede decir, ah, no, entonces desimputemos este saldo a favor arrastrado de este año o el de este año, ¿cierto? Pero acuérdense que yo no puedo hacer salticos, digámoslo así, de arrastre, pues, perdónenme la expresión, como en caballito. O sea, yo no puedo decir, ay, voy a coger el saldo a favor del 2021, pero no el del 2022, pero no el del 2023, y este del 21 arrástramelo al 24. No, siempre tiene que ser en periodos siguientes. Listo. Ese es entonces el cuarto punto que revisamos. Quinto punto, revisar la oportunidad de la declaración. Revisamos que la declaración se haya presentado dentro de la fecha de vencimiento y que si fue extemporánea, sí se hayan liquidado las sanciones correctamente. El sexto punto es control de firmas de quien se encuentra obligado a firmar. Entonces revisamos quién firmó, bajamos de la DIAN el control de firmas por documento, miramos en esa declaración con este documento, le damos buscar y la DIAN dice, mire, este señor terminaba acá, firmó como representante legal y este firmó como revisor fiscal. Vamos y pedimos una cámara de comercio especial donde traiga toda la historia de los representantes legales y los revisores fiscales y miramos si a esa fecha quien figuraba como directora ejecutiva fue la misma que firmó y el revisor fiscal que figuraba a esa fecha fue el mismo que firmó. Miren que en ese caso coincide, entonces seguimos derecho. Si no, hay que corregir la declaración por extemporaneidad y reducir pues la sanción al 2% porque es por firma. También verificamos que el contador o revisor fiscal no se encuentre dentro de la lista de contadores sancionados. Aquí, por ejemplo, les dejo el listado que publicó la DIAN. Ese creo que es año, ay, si no estoy mal, es año 2020, no, año 2023. Pero usted tiene que, ellos sacan lista por cada año. Entonces usted tiene que ir a revisar que los que están firmando nunca hayan estado suspendidos, ni nunca, pues, menos le hayan cancelado la inscripción profesional. Listo. Entonces, eso es muy importante revisarlo, contadores. Y acuérdese que sanciona la DIAN. Mire, por ejemplo, aquí, este primer listadito son contadores sancionados por la DIAN. Y este segundo listadito son sancionados por la Junta Central, pero les cancelaron la tarjeta profesional. Nunca expira. La DIAN es como más condescendiente. No, yo digo que los casos que llegan a la Junta sí son ya los más pesados. Séptima verificación que hacemos en el proceso de auditoría. Verifique los certificados de retención en la fuente. Entonces aquí pasa lo siguiente. Usted no se puede confiar con que el contribuyente le diga, sí, yo tengo todos los certificados y haga con eso el 1220. No, usted pida los certificados y revise con esos certificados, porque se puede encontrar certificados que no están expedidos a nombre de la entidad, certificados de otro año o que no se encuentren los certificados. ¿Qué hace con aquellos que usted no encontró los certificados? No podemos perder de vista que el artículo 381 del Estatuto Tributario me dice que yo puedo sustituir, reemplazar. Si no tengo el certificado, puedo reemplazar ese certificado. ¿Por qué? Por el original
la copia o fotocopia de la factura. Hoy no tenemos problema, tenemos la facturación electrónica. Y dice, o documento donde conste el pago, siempre y cuando en él aparezcan identificados los conceptos antes señalados, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener, no puedo, yo de pronto no tengo el certificado, pero tengo la factura electrónica en la que yo le vendí a mi cliente y ahí dice retención en la fuente 130.000 pesos. Y dice que el total que me tenía que pagar menos la retención en la fuente es 10.200.000. Y tengo el comprobante bancario o el pantallazo del extracto o el extracto y señalado que efectivamente me consignó solo 120.200.000. O sea, prueba supletoria completa. Por eso es muy importante y nosotros resaltamos que cuando usted haga la factura electrónica, siempre le proponga al cliente la retención que le tiene que hacer a usted, porque le sirve primero para evitar inconsistencias pues en las retenciones y segundo, para que si ese tercero le retuvo pero se le olvidó o no tiene el certificado de retención en la fuente o no se pudo obtener, el hecho de que usted lo tenga expresado en la factura y que pueda comprobar que le pagó deduciendo esa retención, ya hace que usted pueda solicitar la retención en la fuente sin problema. Mire, en esa solicitud que estamos haciendo del 17 al 2021, nos ha pasado de todo. Nos ha pasado que algunos pues tenían muchos, pero hay muchos que no tienen. Y ya uno va a llamar a la empresa y dice, no, cambiamos de sistema. No, no sabemos de qué nos está hablando. No contestan el correo. Entonces, por eso es importante uno no desgastarse a veces tanto con los terceros. Uno internamente tiene los documentos, sacamos la prueba supletoria. Entonces, así es como una validación que hacemos. ¿Qué dice la contabilidad? ¿Qué dice el certificado? Diferencias, aquí no se recibió certificado, en una hojita de Excel anexa colocamos el nombre de ese tercero, el NIT, el valor y adjuntamos los pantallazos de las pruebas supletorias. Entonces, miren cómo nosotros lo hacemos. Entonces, ese tercero ser que dice que no nos quiso certificar ese dinero, adjuntamos las facturas y decimos, vea, esta factura con esta fecha, este fue el valor, en la factura está expresado, miren que aquí ustedes lo ven, la retención en la fuente, ¿cierto? Los 314.023 están acá y efectivamente en el pago nos pagó el valor con retefuente, 14.633 menos los 314 nos pagó 15 millones, perdón, qué pena, ese es el valor antes de retefuente. Ese es el valor con retefuente y nos practicó esto y el pago fue el valor menos la retención, 15.431.000. Y tenemos, mire, tenemos el pantallazo de que, mire, la factura daba ese valor y que el tercero nos pagó los 15.431.000. Entonces ahí está la prueba supletoria. Séptimo punto, verificar certificados de retención en la fuente. Entonces seguimos en este punto. El otro punto importante con los certificados son las autorretenciones. ¿Por qué? Porque usted tiene que verificar que las autorretenciones que usted le haya pagado a la DIAN, bien sea que usted sea un autorretenedor general o un autorretenedor de la retención especial del decreto 2201 del 2016, esas autorretenciones que usted fue y le pagó a la DIAN en la retención en la fuente, hoy que se las va a tomar en su declaración de renta, tienen que ser exactas, no puede tener diferencia de 1.000 pesos ni siquiera, porque si no, da auto inadmisorio. Entonces, no importa, porque alguien dice, no, es que yo tengo el valor en renta, por ejemplo, yo tengo el valor tomado en declaración de renta y ese es menor a las autorretenciones liquidadas. No, tiene que ser exacto porque él hace ese cruce, ¿cierto? Entonces debe ser exacto. Entonces, tomes el trabajo, no, porque mucha gente dice, no, yo tomé el papel de trabajo, pero al momento de presentar la declaración, él lo aproximó y puede ser que le haya dado 1.000 pesos más. Entonces, tomes el tiempo de revisar declaración por declaración de retención en la fuente. Otro error que encontramos es que algunos autorretenedores, la autorretención especial, que es la de contribuyentes exonerados de aportes, debe estar en este renglón 42. Algunos por error
son prestadores de servicios y lo colocan aquí, en el renglón 46. Ese es un caso que nos pasó de verdad de una empresa. Él no es autorretenedor general solo por el decreto 2201 y miren cómo en las retenciones en la fuente colocaba esas autorretenciones, o sea, dependiendo de la naturaleza de los ingresos, pero es la autorretención especial. Entonces, ¿qué nos tocó? Antes de presentar la solicitud de devolución de renta, corregir esas declaraciones de retención en la fuente para ubicarla todas, la sumatoria de todas estas aquí en el renglón 42, porque si no, la DIAN te va a hacer un auto inadmisorio. Entonces, aquí tenemos un pantallazo de pues, la verificación que hacemos, certificados de retención en la fuente, autorretenciones, traemos o sea, verificado físicamente con la declaración, mire, cuánto es y de las retenciones, cuánto tengo de certificados. Miren, en este caso, las retenciones da 7.465.000, o sea, son mayores que las que me tomé en renta. Algunos funcionarios lo dejan pasar y dicen, no importa porque tiene más en las retenciones que lo que me está pidiendo. Hay otros más canzones que dicen que tiene que ser preciso. Entonces uno le dice a la gente, mejor váyase pues de una vez, corrija ese pedacitico, si lo puede hacer, si no está en firme, para que le queden igualitos esos dos renglones. Siguiendo con esa auditoría que se hace al saldo a favor en renta, hacemos una auditoría de costos y gastos relevantes. Esa visión de la auditoría depende mucho de si esa declaración está en firme o no está en firme para el contribuyente. ¿Por qué? Porque si usted dice, no, esa declaración ya está en firme, yo no puedo hacer nada, pues, ¿para qué revisa? ¿Cierto? Nosotros sí revisamos, pero revisamos menos, porque le decimos al cliente, vamos a revisar lo grande. O sea, revisamos la conciliación de renta y los gastos más importantes, porque si hay un pecado muy grande, es mejor no presentar la solicitud de devolución. Pero si todavía no está en firme, eso nos da más pie a revisar más cositas para uno irse ya tranquilo, que aunque haya un trámite post devolución, pues uno está tranquilo que todo está bien hecho. Ahora, si usted es el mismo contador y usted dice, no, es que yo soy súper rígido, yo soy súper estricto, nosotros tenemos un control muy bueno de esos gastos no deducibles, tranquilo. Este paso entonces lo puede omitir. Normalmente, ¿qué es lo que nosotros casi siempre entramos a revisar en una devolución de renta? Cuando son materiales, revisamos documentos soportes, hacemos una prueba aleatoria de documentos soportes. Cuando son materiales, el gasto de interés y depreciación, siempre, independientemente que el gasto no sea representativo, revisamos aportes a la seguridad social, porque la DIAN siempre que hace autoverificación o siempre que hace posteriormente un post devolución, pide eso. Lo mismo que el IBC de pagos para fiscales, que esté bien depurado. Incluso les voy a mandar una plantillita que es con la que la DIAN nos ha hecho en procesos de fiscalización y postdevoluciones. Siempre ya están manejando esa plantillita para revisar el IBC. Entonces se las voy a mandar. Pero yo apunto que después se me olvida. Entonces esa es bastante útil. El límite de gastos en el exterior también lo revisamos. La obligación de facturar, permítame, aquí yo cierro esta. El límite, la obligación de facturar de persona natural, eso es un requisito. Permítame, voy a cerrar aquí una ventanita que empezó a llover. Un segundo. Entonces, les estaba diciendo, que en ese proceso que nosotros hacemos de auditoría, revisamos unos gastos y ahí está entonces gastos en el exterior y también revisamos
esos terceros que nos facturaron un valor superior a 3.300 VTs, que efectivamente lo hayan hecho a través de factura electrónica, que ahí también muchas personas tienen algunos pecaditos. Y los gastos no deducibles típicos, multas, sanciones, pues que eso es súper evidente para la DIAN, que sí lo hayan depurado. El noveno paso, y es el último con el que uno termina la auditoría, es hacer las correcciones a esas declaraciones si encontramos errores. Entonces, recordemos que si es una corrección que aumenta el saldo a favor, ¿cierto? Que aumenta el impuesto o disminuye el saldo a favor, tiene el término de firmeza del 588, ¿cierto? O sea, yo lo puedo hacer dentro de esos 3 años siguientes. Pero si lo que voy a hacer es disminuir ese valor a pagar o quiero aumentar el saldo a favor, solo tengo dentro del año siguiente a esa fecha de presentación de la declaración o la fecha de vencimiento. Y ahí uno encuentra cosas muy tristes. Pues, por ejemplo, en una solicitud con un cliente nos pasó que cuando empezamos a revisar los certificados tenía 200 millones de pesos de retenciones en la fuente de más que no se tomaron en la declaración. Pues digamos que ahí ya no estaba el contador que hizo esa solicitud, pero estaba el revisor fiscal y nosotros dijimos, venga, ¿qué pasó? ¿Por qué no se tomó las retenciones a título de renta que le correspondían? No, que es que la revisoría fiscal dijo que lo que no tuviera certificado no podía estar en la declaración de renta y ese tercero, y empezaron a pedir los certificados muy tarde y ese tercero no les había contestado. Pues, y uno dice, por Dios, listo, pero ¿por qué no le estuvieron haciendo seguimiento para corregirlo antes del año? Cuando nosotros llegamos a hacer la solicitud, pues ya estaba mucho más del año la declaración, no pudimos con pues con esa mayor retención que se olvidó. Pero pueden haber otras correcciones, correcciones de arrastres de saldos a favor, ¿cierto? Que es el que dijimos, acuérdese que si usted tiene un tema de corregir arrastres de saldos a favor, bien sea de imputar o de desimputar, lo puede hacer en cualquier momento bajo la ley antitrámite, ¿cierto? Y también puede darse que en la revisión usted tenga que corregir una pérdida voluntaria, aumentar o disminuir una pérdida, eso no genera sanción, pero se rigen por la firmeza del 588 o del 589, que es 3 años o un año. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta eso. Pero si yo en esa revisión me doy cuenta que sí tengo que hacer correcciones. Y puede pasar, como en el caso del contribuyente que yo les mencioné, que el cliente diga, vimos un error, pero ya la declaración está en firme. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer yo como contribuyente cuando sí hay lugar a hacer correcciones, pero la declaración está en firme para el contribuyente, más no para la DIAN? ¿Qué se hace ahí? Entonces, miren este tema. Si usted detectó que lo que tiene que corregir son retenciones, que ya no eran 100, sino que son 80, o sea, usted va a disminuir las retenciones, pero ya esa declaración usted no la puede tocar porque ya está en firme para usted, no se preocupe. Simplemente, si es un solo año gravable, pensemos, es una declaración de renta de un solo año, no está arrastrando, y usted se tomó 100 y era 80, presente su solicitud de devolución. Ya no puede corregir el saldo a favor de decir que no son 100, sino que son 80, pero presente su solicitud de devolución, adjunte en el certificado 1222 de retenciones solo los 80 millones y usted le dice a la DIAN que la solicitud es por 80 millones, no por 100. En la solicitud se la coloca por 80 y adjunta una carta explicativa diciendo que aunque la declaración dice 100, usted solo está solicitando 80 porque tiene unas retenciones no certificadas por 20 y que la declaración ya está en firme y usted no la puede modificar. Ahora, si usted está haciendo un arrastre, usted tiene 2 periodos, está arrastrando saldo a favor del 2020 y del 2021, pero encontró el error, por ejemplo, en esta del 2020 y la del 2021 todavía no está en firme para usted, quítele esa retención que no está certificada en la primera declaración que esté abierta, o sea, quítele
quítele esa retención, liquide la sanción que le correspondería por disminución del saldo a favor a esta declaración, a la primera que está abierta, y haga carta remisoria explicándole a la DIAN que en el año 2020 tiene una retención no certificada, que por eso en el 12, en el certificado 1220 no la está relacionando, que eso disminuye el saldo a favor en tanto y que las sanciones de tanto y que eso lo va a ver reflejado en la declaración del 2021. Si usted va a aumentar las retenciones, como el ejemplo triste que les puse a mi contribuyente, ahí no hay nada que hacer. O sea, ahí usted no tiene forma de decirle a la DIAN, te voy a pedir, mi declaración de renta está por 100 millones y te voy a pedir 120. No, no, o sea, no, no lo puede hacer. La única forma es que la DIAN, pues que usted, que la DIAN le haga un pliego de cargos o un emplazamiento para corregir, que usted le pide al funcionario de la DIAN que considere que usted sí tiene unos errores, pero que también tiene unas retenciones mayores y que en respuesta a ese pliego de cargos o el emplazamiento las puede incluir. Pero tiene que estar esas mayores retenciones dentro de ese pliego de cargos. Entonces uno dice, la DIAN, pues no se va a echar al cuchillo, la DIAN va a incluir las cosas que están en desmejora pues del saldo a favor del contribuyente. Si voy a corregir pérdida, no, y ya está en firme la declaración, no hay posibilidad de corrección voluntaria. Toca esperar que la DIAN me solicite a mí corregir esa pérdida y obviamente pues eso tiene una sanción de inexactitud. Si necesito corregir la renta líquida agravable, o sea, acuerda que estamos hablando que es una declaración en firme. Y en esa auditoría usted dijo, ay, no hay error en retenciones, no hay error en pérdida, sino en la determinación de la renta líquida y ya está en firme. Usted que tiene que ser consciente que ya no la puede corregir porque está ya en firme. Solo se corregirá en respuesta al pliego de cargos o emplazamiento para corregir. Entonces ahí usted tiene que cuantificar los riesgos. Uno le dice al cliente, mire, ¿cuánto va a pedir de saldo a favor? A 600 millones de pesos. En la revisión que yo le hice, tienes un gasto no deducible de 300 millones de pesos. Esos 300 millones de pesos te cuestan a ti, perdón, esos 300 millones te cuestan a ti 45 millones de impuesto, más una sanción de 4,5 millones, duplicada son 9 millones. Entonces, usted le podría estar pagando a la DIAN, si la DIAN le detecta ese error, 50 millones de pesos de la sanción y el rechazo de ese gasto. O sea que ese saldo a favor de 600 millones, señor, uno le dice, tenga en cuenta que con ese error que yo identifiqué, le puede bajar a 550 millones de pesos. El cliente dice, ah, bueno, yo corro el riesgo porque ya no lo puede corregir. Pero tenemos otro caso en que le decimos, su saldo a favor es de 15 millones y con este error se le pueden venir 50 millones en contra. El cliente dice, no, lleguemos hasta aquí. Por eso es que en los procesos de solicitud, nosotros que pues cuando hacemos el acompañamiento a la empresa, cobramos por la revisión de la declaración. Es un proceso aparte del saldo, de la solicitud del saldo a favor, porque en esa revisión algún cliente puede decir, no, detectaste una cosa tremendamente que me puede afectar en la parte económica si la DIAN se da cuenta, lleguemos hasta aquí. Entonces uno dice, listo, llegamos hasta aquí en la revisión. Pero es importante tener en cuenta esos temas cuando ya estén firme para la DIAN. Ahora, ¿qué auditorías se hacen al IVA? Entonces, las mismas que vimos, revisar el término, hacer la auditoría al RUT, revisar la obligación financiera y las inconsistencias, revisar la firmeza, revisar la oportunidad. Todo eso mismo ya lo vimos en renta, ¿cierto? Revisar la oportunidad de la declaración, control de firmas de quien se encuentra obligado a firmar, también ya lo vimos que lo hacíamos en renta, pero hay unos pasos adicionales que están en la auditoría de IVA y no están en la auditoría de renta. Esos pasitos adicionales los vamos a desarrollar mañana en la primera jornada. ¿Qué pasos adicionales en esa auditoría, en una solicitud de saldo a favor de IVA, yo tengo que realizar para garantizar una solicitud de devolución exitosa?
Vamos entonces a responder aquí unas preguntas que tenemos para finalizar nuestra sesión de esta mañana. Nos pregunta Juan Felipe Velázquez, en el tema de los aportes a la seguridad social para independientes, debe ser con la base de acuerdo al pago en concepto que se realice. Para independientes debe ser sí, claro. El aporte a la seguridad social de independientes es solamente aquellos que prestan servicios de forma personal, que son en los que yo estoy obligado a hacer la verificación del aporte a la seguridad social. No es el aporte a la seguridad social de todos los independientes, sino los que prestaron servicios de forma independiente y que fue prestación personal de servicios y de acuerdo a las categorías que tiene la UGPP. O sea, si es por cuenta propia, si es prestación de servicios personales, pues el contrato de prestación de servicios, o si es otros, el que está en la categoría de otros. Pregunta Miriam Villada, cuando la devolución es de periodos anteriores y hacen muchas correcciones y no se dan cuenta que no quedaron algunas válidas activas y siguen arrastrando saldos que no son y no corresponden, entonces, ¿qué se hace? Pues me mandaron a hacer una y por malas prácticas ya no se puede arrastrar. Eso se pierde entonces, no Miriam, no se pierde. O sea, lo que Miriam está diciendo, hicieron declaraciones, pero las corregían. Y corregían esas declaraciones, pero se les olvidaba corregir ese arrastre de saldo a favor correcto en las otras que recibían ese saldo a favor. Todo eso, Miriam, lo puedes hacer haciendo un PQRS a la DIAN que lo radica de forma presencial el representante legal o pues otro tercero de la empresa, pero firmado por el representante legal en la DIAN. Ya no lo están aceptando por PQRS, pues por virtual, sino presencial. Y tú le dices a la DIAN, mire, organízame esta imputación o sea, solo puedes cambiar el renglón de anticipos o el de saldo a favor del periodo anterior. Entonces, el saldo a favor del periodo anterior de la declaración con sticker tal era de tanto, corríjamelo con tanto. Este era de tanto, corríjamelo con tanto. Y la DIAN te responde en 15 días hábiles y te lo corrige sin ninguna sanción a que haya lugar. Pregunta Guillermo Valencia. Si tengo un saldo a favor en renta de 50, ¿puedo solicitar en devolución 40 y dejar los 10 restantes para impuestos del año siguiente? Mira, la posibilidad de arrastre, pues digamos, de solicitar un pedacito y arrastrar un pedacito, está en las declaraciones de IVA, por lo que les digo, porque dependiendo del ingreso hay periodicidades distintas y dependiendo del ingreso hay términos de evolución distintos para la DIAN. Entonces, algunos piden bimestral lo que pueden bimestral y arrastran para hacer anual o semestral el resto. Pero en renta la solicitud se hace total. Entonces, digamos que si tú la haces parcial, pues estás ya como diciéndole a la DIAN, recháceme o desconózcame estos otros 10 millones. Entonces, no puede ser de forma parcial. Bueno, yo creo entonces que hemos culminado nuestra primera sesión del día de hoy de forma exitosa. Agradecemos muchísimo a todos por su presencia, por su atención. Nos estaremos entonces viendo mañana. Mañana inician conmigo a las 7:30 de la mañana. Continuamos con los punticos que nos faltaron de auditoría en la declaración de IVA y comenzamos a hacer ya una solicitud formal de saldos a favor en IVA. En IVA y en renta. Con Marcela van a ver renta y conmigo van a ver algunos formatos de IVA y Marcela termina con los de IVA. Bueno, por aquí otra preguntita. Mariano, casi te quedas sin responder. Si mi saldo es, por ejemplo, de 250 millones, ¿puedo solicitar compensar 200 y devolución el resto? Sí, yo me puedo mover entre devolución y compensación como quiera. Eso sí, tú no puedes pedir que te devuelvan si tienes obligaciones pendientes con la DIAN. O sea, si tienes obligaciones pendientes con la DIAN te va a decir, no le inadmito porque usted me está diciendo que le devuelva y usted me debe. Pero si usted solo le debe a la DIAN 50, usted dice, compénseme 50 y el resto me lo devuelve. No hay ningún inconveniente. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos entonces en esta jornada. Nos vemos mañana muy puntuales a las 7:30 de la mañana. Feliz resto de día.